A ver, otro problema fuerte de Dios es que no tiene ningún poder predictivo. Lo único que se hace al postular a Dios es correr esta necesidad de que las constantes sean necesarias o que haya algún tipo de base delineando la realidad y que esto sea necesario y que sea completamente natural y pasar a que tiene que ser contingente y lo que es necesario es Dios. No, lo que rechaza la idea del diseñador es de que es poco probable y es completamente inútil. Yo soy más suscrito a la teoría B del tiempo, así que creo que el pasado, presente y futuro, todo es igual de real. Bueno, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Hoy vamos a estar reaccionando a Alejandro Rodríguez. Ya habíamos reaccionado antes a él, pero bueno, creo que tiene muchas cuestiones que vale la pena como tratar de aclarar, así que vamos a ver cómo nos va. Supongamos que todas las religiones fueran falsas. La religión es un invento humano, como acuñó el filósofo Friedrich Nietzsche. ¿Qué otra alternativa podría explicar cosas como la vida, el universo, el orden o la mente? Ya empezamos mal, ¿no? Ya empezamos con una famosa jugada del dios de los agujeros, del desconocimiento, de la ignorancia. Si no sabemos cómo es algo, gana Dios por default. No, esto no funciona. Esto ya hace mucho que no se usa o que ya se entiende que esto no funciona, ¿no? Es decir, es solo un Dios basado es solo un Dios postulado basado en completa ignorancia. No es mejor que decir no sé. Solo es menos parsimonioso que decir no sé, porque tengo que asumir que algo que no sé cómo explica algo que no sé cuál es el fenómeno en sí aún, ¿no? Que no sé si hay otra forma de cómo se puede explicar. Yo creo que la energía. El racionalismo. La teoría de lo aleatorio. A ver, la mente puede ser explicada por el cerebro. ¿Cómo es el mecanismo específicamente por el cual se genera una mente? Tal vez no es tan sencillo, definitivamente todavía no lo sabemos, pero no quiere decir que no pueda ser explicado. Pero la mente en sí eso podría ser solo la primera persona de estados cerebrales, que es lo que para mí es más parsimonioso y necesita menos supuestos, menos suposiciones. El universo, ¿qué lo explica? Creo que el universo es necesario, creo que ciertas bases del universo son necesarias, es decir, la existencia en sí es necesaria y creo que ciertas bases del universo son simplemente necesarias, como las constantes universales probablemente son necesarias y existen por necesidad. No hay necesidad de postular a un Dios, solo habría necesidad de postular a un Dios si se piensa de que las constantes no son constantes, sino que o son contingentes de alguna manera. Yo no creo que sean contingentes, yo creo que son necesarias. Y creo que no hay necesidad de postular a Dios para que poderlas explicar. Lo único que se hace al postular a Dios es correr esta necesidad de que las constantes sean necesarias o que haya algún tipo de base delineando la realidad y que esto sea necesario y que sea completamente natural y pasar a que tiene que ser contingente y lo que es necesario es Dios. Eso es todo. Y por ende se necesitan más suposiciones. Por eso es menos racional. A menudo se acusa a los creyentes de atribuir a Dios todo lo que la ciencia no puede explicar. El famoso Dios de los agujeros. El Dios de los huecos. Como antiguamente no había una explicación para los truenos, se asumía que Thor los provocaba. Pero debido a que hoy conocemos acerca de electricidad, no es necesario invocar a ningún dios. Pero escucha esta ilustración del profesor John Lennox. A ver, otro problema fuerte de Dios es que no tiene ningún poder predictivo. No se puede saber nada de ningún fenómeno natural hasta que no se observa el fenómeno y un creyente dice eso es porque Dios lo quiere. No hay forma de determinar qué es lo que Dios quiere hasta que se ve qué es lo que supuestamente es lo que Dios quiere. Por eso es de que su postulado siempre es innecesario y es superfluo. Podemos generar mejores teorías que expliquen exactamente lo mismo y nos permitan predecir el futuro. Visto de otra forma, Dios no es mejor que el azar. Decir que algo ocurre porque sí, sin ninguna razón, no es mejor que decir Dios lo hizo. Porque aunque Dios tenga una razón necesaria para crear este universo, su voluntad es primaria. Tiene que primero querer un universo ordenado y con vida y luego razonar el por qué es que necesita ciertas cosas en ese universo para que sea el universo ordenado y con vida. Pero aún dentro de esta idea hay infinidad de formas en las cuales podría haber un universo ordenado y con vida. Tantas formas como
posibilidades existen. Por eso es de que no es mejor que el azar. A pesar de que puedan decir algunos creyentes de que Dios en realidad, la razón y su voluntad es una misma y esta realidad es simplemente una expresión de su naturaleza, eso me da la idea de que entonces este universo es necesario y la necesidad proviene de Dios, de la naturaleza necesaria de Dios. El problema con eso es que solo tengo que quitar a Dios y decir, bueno, lo que es necesario entonces aparentemente es este universo. No necesito de la naturaleza necesaria de Dios para que este universo sea necesario. Siempre, como digo, parece superfluo. Temático en la Universidad de Oxford. Imagina un coche de marca Ford. Una tribu ignorante de tecnología lo ve por primera vez y piensan que hay un dios dentro del motor. Si desarman ese coche, descubrirán que dentro no hay nadie. Y si estudian ingeniería, podrán explicar cómo funciona el motor sin la necesidad de que un dios esté viviendo dentro. ¿Sabes dónde está el problema? Cuando se piensa que Henry Ford no existe solo porque saben cómo funciona el coche. Si ellos estudiaron ingeniería, deberían saber entonces que un carro necesita de una persona para poder armarse. Si no estudiaron ingeniería y solo están viendo a un carro y de todas maneras logran entender cómo es que funciona, el problema sigue siendo de que es diferente a todo lo que ellos consideran que es natural. Entonces no pueden decir, esto tal vez apareció de forma accidental, de forma natural, cuando es lo único que está en todos sus alrededores, en toda su experiencia, en toda su historia. Parece un poco irracional pensar que ese carro apareció de formas naturales. El problema es de que, aquí viene el famoso argumento tipo de diseño inteligente, que el problema que tiene este argumento es de que primero inicia con decir, tengo este carro que es diseñado. Y sé que es diseñado porque es diferente a lo que ocurre en la naturaleza. Y por ende la naturaleza es diseñada. Y acaba de romper la simetría o la asimetría que hay entre lo diseñado y lo que no es diseñado. Si el carro es diseñado porque la naturaleza no es diseñada, y entonces la naturaleza resulta ser diseñada, lo que no debe ser diseñado entonces es el carro. No pueden tener las dos cosas. Y aunque dijeran, bueno, el orden es lo que genera el diseño, es decir, estoy viendo un carro que es diseñado y la naturaleza tiene un cierto orden, entonces hay una diferencia porque es el diseño del hombre y el diseño de Dios, pero ambos son formas de diseño inteligente. El problema es que yo no creo que se necesita una mente para tener un orden. Creería, de hecho, que para que un universo sea completamente caótico necesita de un tipo de ser, ¿no? No tal vez de un ser inteligente, o tal vez no de uno muy inteligente, pero para que, por ejemplo, un campo gravitatorio esté oscilando de forma aleatoria, de forma caótica y esté cambiando sin ninguna razón aparente, debería haber algo actuando sobre ese campo gravitatorio. Pensar de que sin ninguna razón aparente está gravitando, está cambiando, está fluctuando aleatoriamente el campo gravitatorio, no me parece algo racional. Mientras que si algo es constante, difícilmente va a necesitar de una mente que lo genere. Si ya es constante, lo único que se necesita es que nada lo toque para que permanezca tal y como es, ¿no? Es decir, un universo con constantes que generan todo por relaciones entre sus partes es un tipo de universo que no necesita de un ser pensante. ¿Se puede decir que también se puede obtener este universo a través de un ser pensante? Sí, pero el único universo que no necesitaría uno es uno que es ya constante y que evoluciona por las relaciones entre sus partes. Entonces volvemos a que Dios es superfluo. No es necesario para explicar este universo y se puede explicar por medios mecanísticos. Aún su inicio, y lo que he dicho siempre, no es que haya un antes del universo. El universo no inició en ningún momento, en el sentido de que antes no estaba y ahora está. En ese sentido nunca inició, siempre estuvo, por decirlo de alguna forma. Por eso él comenzó a existir, da la idea de que antes no estaba y ahora está. No. Está, lo único que está es el universo. Hasta el t igual a 0 el universo es que se puede ir atrás. Y ojo que esto es diferente a pensar que no hayan cuestiones, a que no haya cierta aleatoriedad en la realidad que tenemos, pero esa es aleatoriedad dentro de las leyes que tenemos, es decir, la mecánica cuántica tal vez tiene algún tipo de aleatoriedad fundamental, pero es diferente a que las leyes mismas sean aleatorias, es decir, la probabilidad siempre es bastante reducida en la mecánica cuántica, no es que pueda pasar absolutamente cualquier cosa en la mecánica cuántica. Y también yo soy más suscrito a la teoría B del tiempo, así que creo que el pasado, presente y futuro todo es igual de real. Nada tiene un potencial. Lo único que tiene es un punto diferente en el tiempo. Es como la diferencia entre el aquí y el ahora, ¿no?
El aquí es aquí, pero no quiere decir de que todas las otras posiciones en el espacio no sean reales, son igual de reales. El tiempo es igual, es otra dimensión del espacio y por lo tanto todos los puntos en el tiempo son igual de reales. Esto es lo más consistente con la teoría de la relatividad y lo que me parece de la forma en la cual se tendría que dialogar de forma metafísica, porque si la metafísica no sigue a la física, no sé de qué estamos hablando, nos estamos inventando unas cuestiones que no tienen ningún tipo de utilidad. Así que aunque la mecánica cuántica tenga algún tipo de aleatoriedad, estoy más suscrito a la teoría B del tiempo y por ende, ya sea un tipo de interpretación como la de los muchos mundos o un tipo de superdeterminismo, cualquiera de las dos me funciona bien. Y no tengo que destruir la teoría del tiempo ni creer que ciertas posiciones del tiempo son completamente ilusiones, porque bajo la relatividad diferentes momentos, aunque parezcan que no sean simultáneos, bajo otro punto de perspectiva pueden ocurrir al mismo tiempo. No tiene sentido hablar de que algo ocurre antes y después y solo el ahora es real cuando existen puntos de referencia en los cuales ambos eventos son el ahora. Por ello prefiero la teoría B del tiempo a la teoría A. La teoría A no me parece que tenga sentido y por ende la típica idea aristotélica de actualidad y potencia ya no me hace tanto sentido, ¿no? Siempre se puede seguir usando, no quiere decir que sea inútil, pero esto permite de que esta situación de aleatoriedad no sea exactamente aleatorio, ¿no? Eso ya está fijado en algún punto en el tiempo y solo es que el pasado no conoce esa parte del futuro. Entonces, ¿vosotros creéis que por cuanto la ciencia estudia el universo, debemos rechazar la idea de un diseñador que lo creó? No, lo que rechaza la idea del diseñador es de que es poco probable. Es poco probable y es completamente inútil. Ni siquiera tiene algún tipo de utilidad y no quiero decir que sea... No estoy diciendo que todo tenga que tener un tipo de utilidad, pero si ni siquiera tiene un tipo de utilidad, no entiendo cuál es el punto. Si no sirve para nada, no es un postulado superfluo, no tiene nada. No hay nada en su postulación que genere una mejor comprensión o algo sobre las cosas que ya sabemos. Yo creo que no. No lo tenemos que hacer. Creo que no debería ser rechazada porque, al igual que todas las cosas, A ver, rechazada como negarla absolutamente y que sea imposible, creo que no, aunque obviamente ciertas propiedades de Dios creo que no tienen sentido, como ya he dicho antes, como que exista fuera del tiempo y el espacio, o como que sea todopoderoso, o el famoso problema del mal. En fin, todas estas cuestiones hacen que realmente ese Dios al menos no tenga sentido. Esto incluye al Dios cristiano, que tiene muchas contradicciones aún en su propia Biblia, ¿no? Aún en su propia palabra, la Biblia, ¿no? pues tienen una posibilidad, una probabilidad. Supongamos. Sí, depende. Es decir, si hablamos del Dios cristiano, creo que tiene demasiadas contradicciones. Creo que aparentemente en la Biblia aparece como un Dios bastante malo, bastante totalitario. Lo que es bueno porque Él lo dice, y lo que es malo porque Él simplemente no lo dijo, pero si uno hace exactamente lo mismo que Él hace, entonces está mal, porque uno no es Él, ¿no? Así que siempre es una forma de relatividad, siempre parece una forma de moral relativa, pero bueno, eso es otro tema que tal vez vamos a ver después. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos.